Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. ¿Ustedes creen que sea casualidad que cada vez más huracanes azoten a los llamados Yankees? Para empezar, les menciono que trabajé para un país muy poderoso, que ha rivalizado con los americanos desde hace muchas décadas, y la competencia armamentista que existe entre los países de la élite, les juro que les causaría un horror, más allá de lo que pueda provocar cualquier película de terror. Todo comenzó con una simple llamada. Al contestar, no me dieron muchos detalles, pero no los necesitaba. Desde el momento en que acepté participar en este proyecto, sabía que estaba entrando en un terreno que no se podía discutir en público. De hecho, muchos de los que trabajábamos en el equipo ni siquiera nos conocíamos por nuestros verdaderos nombres. Todos teníamos claro que nuestras identidades eran un secreto, al igual que lo era la naturaleza del trabajo que estábamos realizando. No me sorprendió demasiado cuando finalmente revelaron lo que estábamos haciendo, aunque lo que sí me impactó fue la magnitud. Estábamos al servicio de un país poderoso, uno que rivaliza directamente con Estados Unidos. No mencionaré el nombre, pero estoy seguro de que cualquiera que lea esto podrá sacar sus propias conclusiones. El objetivo de nuestra misión era más ambicioso que cualquier otro proyecto militar del que hubiera oído hablar. Estábamos desarrollando un arma para controlar el clima. Había escuchado antes sobre los intentos de los norteamericanos con la llamada Operación Popeye durante la Guerra de Vietnam, donde usaron técnicas para provocar lluvias interminables que encharcaran los campos y dificultaran las operaciones enemigas. Pero lo que nosotros estábamos creando iba mucho más allá. No se trataba de un arma que causara lluvias molestas o neblinas para entorpecer al enemigo. Nosotros íbamos a crear huracanes, tormentas colosales que pudieran ser dirigidas hacia cualquier punto del planeta y devastar ciudades enteras, destruir ejércitos completos y colapsar economías. Nuestra misión era convertir a la naturaleza en un arma definitiva. Me uní al equipo sin saber qué esperar, pero pronto me di cuenta de que no era el único que sentía cierta aprensión. Mis compañeros eran todos científicos de renombre, aunque ninguno hablaba demasiado sobre su pasado. Cada uno de nosotros estaba allí porque teníamos una habilidad particular en áreas como meteorología, ingeniería o física atmosférica. Todos sabíamos que estábamos cruzando una línea moral que nadie había cruzado antes, y sin embargo seguimos adelante. Tal vez por el dinero, tal vez por el prestigio, o quizás por la misma fascinación que nos producía el proyecto. Era imposible resistirse. La primera prueba la realizamos en un punto remoto del océano, a cientos de kilómetros de cualquier costa habitada. La ubicación había sido elegida estratégicamente, un sitio donde cualquier error no tendría consecuencias catastróficas inmediatas, o al menos eso pensábamos. Desde la sala de control, bajo tierra y protegida por gruesas paredes de acero, pudimos ver cómo el equipo de campo activaba los sistemas. Sabíamos que la clave para generar un huracán estaba en la manipulación precisa de las corrientes de aire y la temperatura del agua. Si lográbamos desequilibrar estos factores de la manera correcta, podríamos crear una tormenta con vida propia. Comenzamos con algo pequeño. Los monitores mostraban cómo una pequeña perturbación se formaba sobre la superficie del océano. Una serie de nubes y vientos que, al principio, no parecían más que una tormenta común. A pesar de su aparente simplicidad, los sensores nos indicaban que todo estaba yendo según lo planeado. Seguimos ajustando las variables y poco a poco, la tormenta comenzó a crecer. En cuestión de horas, lo que había empezado como una simple nubosidad se había convertido en un ciclón incipiente.
La emoción en la sala de control era palpable. Por un momento, todos nos dejamos llevar por el éxito técnico. Habíamos creado un huracán. No uno cualquiera, sino uno que podíamos controlar. Aún era de pequeña escala, pero el potencial estaba allí, y sabíamos que estábamos a un paso de algo histórico. Sin embargo, la sensación de logro pronto se transformó en algo más oscuro. La tormenta continuó intensificándose, pero mucho más rápido de lo previsto. Los algoritmos que habíamos diseñado para regular su crecimiento no estaban funcionando como esperábamos. El huracán, que en teoría debería haberse estabilizado en una categoría baja, comenzó a crecer de manera exponencial. En cuestión de minutos, el ciclón pasó de ser una perturbación de categoría 1 a una tormenta de categoría 3. Las olas en el océano comenzaron a levantarse como monstruos de agua, y el viento en la atmósfera rugía con una fuerza que hacía temblar los sensores. Algo estaba mal. Uno de mis compañeros, que estaba monitoreando la intensidad de los vientos, se acercó al panel de control y comenzó a teclear frenéticamente, pero sus intentos por reducir la velocidad del huracán no surtían efecto. Todo estaba fuera de control. La tormenta, que en un principio parecía una creación perfecta de nuestra ciencia, ahora amenazaba con desatarse sin restricciones. Y lo peor de todo era que se dirigía directamente hacia nuestra base. Recuerdo haber escuchado el viento golpeando las paredes de la instalación, como si el propio aire estuviera tratando de derribarlas. En los monitores, el vórtice de la tormenta se había hecho tan grande que ya no cabía en las pantallas. Las olas, según los cálculos, superaban los 20 metros de altura, y el ojo del huracán estaba a menos de 50 kilómetros de nuestra posición. La sensación de vulnerabilidad en la sala de control era abrumadora. Ninguno de nosotros había pensado que podíamos estar en peligro. Creíamos que siempre podríamos detenerlo, pero la realidad era otra. «¡Apaguen el sistema!», gritó el jefe de operaciones. Pero cuando presionamos el botón de emergencia, nada sucedió. La tormenta continuaba creciendo, imparable, y la base temblaba bajo el poder de los vientos huracanados. Durante varios minutos, parecíamos condenados a ser devorados por nuestra propia creación. Nos habíamos convertido en víctimas de nuestra arrogancia, por pensar que podíamos controlar la naturaleza sin consecuencias. Fue entonces cuando uno de los ingenieros, desesperado, accedió al núcleo del sistema de control manualmente. Conectó una serie de códigos de emergencia, uno tras otro, mientras el resto de nosotros observábamos en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Afuera, el rugido del huracán era ensordecedor, y por un momento pensé que todo había terminado. Pero en el último segundo, los sistemas respondieron. El huracán comenzó a disminuir su intensidad, y, poco a poco, el vórtice perdió fuerza. Habíamos logrado detener la tormenta justo a tiempo. La base había quedado intacta, pero no por mucho. El huracán había llegado tan cerca que, por unos minutos, creímos que íbamos a ser arrasados por completo. El silencio que siguió al apagado de la tormenta fue ensordecedor. Nadie dijo una palabra. Todos estábamos conscientes de lo cerca que habíamos estado del desastre. Habíamos jugado con el poder de la naturaleza y casi lo pagamos con nuestras vidas. Aunque logramos detener el huracán, la sensación de que habíamos desatado algo que no comprendíamos completamente no nos abandonó. Sabíamos que lo que acabábamos de hacer no solo era un avance científico, sino también una advertencia. Estábamos pisando terreno peligroso, y el precio de nuestros errores podría ser más alto de lo que cualquiera de nosotros estaba dispuesto a pagar. Después de la primera prueba, todos sabíamos que habíamos estado peligrosamente cerca del desastre. Pero, a medida que los días pasaban, algo cambió. El éxito técnico del proyecto comenzó a imponerse sobre el temor. Sí, habíamos creado un huracán, y sí, logramos detenerlo justo a tiempo antes de que alcanzara nuestra base. Pero lo que habíamos hecho seguía siendo algo increíblemente poderoso. Sin embargo, para aquellos que nos dirigían,
Lo más importante era que habíamos probado que era posible controlar el clima y, más específicamente, dirigir un fenómeno natural hacia un objetivo preciso. Esto abría una nueva dimensión en la guerra, y estábamos apenas en el umbral de lo que podíamos hacer. Era evidente que el país que me contrató tenía mucha esperanza en este proyecto. Se notaba en las políticas internas y en los recursos ilimitados que se nos proporcionaban, aunque nunca se mencionaba explícitamente el nombre del país. Los informes y las comunicaciones estaban llenos de referencias indirectas a potencias occidentales, y todos entendíamos que esto era parte de una carrera armamentista que iba más allá de lo tradicional. El ambiente en el laboratorio cambió después de la primera prueba. La tensión disminuyó y el equipo volvió a sus rutinas con más confianza. Nos asignaron una segunda prueba, pero esta vez el objetivo no era solo crear un huracán, sino también dirigirlo hacia un blanco preciso. Se eligió una pequeña isla deshabitada en medio del océano como el lugar de prueba. Era un pedazo de tierra insignificante, perdido entre las olas. El lugar ideal para demostrar el verdadero poder de nuestra creación sin levantar sospechas internacionales. El día de la segunda prueba llegó con una mezcla de expectación y nerviosismo. Nos habíamos preparado para este momento durante semanas, perfeccionando cada detalle, revisando cada cálculo, asegurándonos de que todo estuviera bajo control. La operación era simple: crear un huracán y dirigirlo hacia esa isla. Lo más importante era que la tormenta no solo debía alcanzar el objetivo, sino que debía borrar por completo cualquier rastro de la isla. El éxito sería medido no solo por la creación del fenómeno, sino por su capacidad destructiva total. Nos reunimos en la sala de control, donde los monitores mostraban imágenes satelitales en tiempo real del área objetivo. Las estaciones meteorológicas en el océano ya estaban captando las primeras señales de inestabilidad. Todo se desarrollaba como lo habíamos planeado. La manipulación de las corrientes de aire y la temperatura del agua estaba produciendo una tormenta que rápidamente empezaba a tomar forma. En solo un par de horas, una tormenta tropical se transformó en un ciclón. Desde la distancia, la isla parecía pequeña y frágil, como un simple punto verde rodeado por el inmenso azul del océano. A medida que el huracán se intensificaba, la presión en la sala de control también crecía. Todo funcionaba de acuerdo con nuestros cálculos. Habíamos creado un monstruo, y ahora lo estábamos dirigiendo como si fuera una simple herramienta en nuestras manos. Pero en el fondo, todos sabíamos que había algo aterrador en lo que estábamos haciendo. Estábamos jugando con algo más allá de nuestra comprensión total, pero nadie lo admitía. Finalmente, llegó el momento crucial. La tormenta, ahora un huracán de categoría 5, estaba sobre la isla. Los vientos alcanzaban velocidades inimaginables, y el mar, impulsado por la furia del fenómeno, comenzó a levantarse como un muro gigante. Las olas, de más de 30 metros de altura, empezaron a golpear las costas de la isla. Los satélites mostraban la destrucción en tiempo real. Árboles, rocas y cualquier estructura natural o artificial en la isla desaparecían en cuestión de segundos. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió después. Las olas siguieron creciendo, arrastrando no solo la superficie, sino la propia tierra sobre la que se asentaba la isla. En minutos, la pequeña porción de tierra que había sido nuestro objetivo simplemente desapareció. No quedó nada. El mar había devorado la isla por completo, dejando un vacío donde antes había estado ese pedazo de tierra. En la sala de control, el silencio era ensordecedor. No sabíamos si alegrarnos o temer lo que acabábamos de presenciar. Habíamos logrado lo que nuestros superiores querían. La operación fue un éxito rotundo. Habíamos demostrado que podíamos crear, dirigir y controlar un fenómeno natural con la capacidad de borrar del mapa cualquier objetivo, sin importar su tamaño. La pequeña isla había sido tragada por el océano, sin dejar rastro alguno de su existencia.
Pero algo no estaba bien. Lo que habíamos hecho no era solo un logro técnico, sino algo más profundo y oscuro. Nos dimos cuenta de que habíamos cruzado una línea. Ya no se trataba de tecnología o ciencia, sino de un poder destructivo que desafiaba todo lo que sabíamos sobre la naturaleza y el equilibrio del mundo. Habíamos jugado con fuerzas que, tal vez, no deberíamos haber tocado. El clima comenzó a calmarse lentamente, pero el huracán había dejado una huella imborrable en nuestras mentes. Las comunicaciones se restablecieron y los informes comenzaron a llegar a nuestros superiores. Se nos felicitó por el éxito, pero ninguno de nosotros compartía ese sentimiento. Algo en nosotros había cambiado. Al final del día, me retiré a mi habitación, incapaz de dormir. La imagen de la isla siendo tragada por el mar seguía apareciendo en mi mente, una y otra vez. No podía evitar pensar en lo que significaba realmente lo que habíamos hecho. Habíamos abierto una puerta a un nuevo tipo de destrucción, uno que no seguía las reglas de las guerras anteriores. Y lo peor de todo era saber que esto era solo el principio. Mientras me sumergía en esos pensamientos, recibí una notificación en mi dispositivo personal. Era un mensaje codificado, pero el contenido era claro. Nos habían dado luz verde para llevar el proyecto a su siguiente fase. La isla había sido solo una prueba, y ahora estaban listos para utilizar nuestra creación en una operación real. Sabía lo que eso significaba. Nuestro huracán ya no sería solo una prueba en un rincón remoto del mundo. La tercera fase del proyecto llegó mucho más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Lo que venía a continuación sería algo completamente diferente. Cuando recibí el mensaje codificado, supe que las cosas iban a cambiar. La luz verde significaba que estábamos listos para usar nuestro huracán de manera activa, como parte de una operación militar real. Esto ya no era un simple experimento en un rincón olvidado del mundo. Estábamos a punto de utilizar nuestra creación como un arma, y eso me aterrorizaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ahora nuestro objetivo no era una isla pequeña ni una zona desierta. Esta vez, íbamos a liberar nuestra creación en el corazón del Atlántico, una tormenta diseñada para avanzar de manera controlada, como un arma. El sistema de baja presión que estábamos manipulando parecía casi insignificante al principio, pero nosotros sabíamos la verdad. Sabíamos que habíamos perfeccionado la técnica hasta un punto en que podíamos desencadenar una devastación sin precedentes. Los preparativos fueron meticulosos. Los ingenieros monitoreaban los sistemas, los meteorólogos ajustaban los modelos climáticos, y los supervisores militares observaban con rostros tensos, sabiendo que el éxito de este experimento significaba más que un simple logro científico. Significaba poder. Significaba control sobre algo que ninguna otra nación en la Tierra había logrado: el dominio del clima. Y el objetivo, aunque no revelado oficialmente, era enviar un mensaje claro al mundo entero. Todo estaba en su lugar. Se nos ordenó iniciar el proceso en una sección relativamente aislada del Océano Atlántico, con la intención de que la tormenta avanzara lentamente hacia una región costera densamente poblada. Los modelos predecían una catástrofe, pero solo para aquellos que no supieran lo que estaba ocurriendo. La clave de todo esto era hacer que pareciera un evento natural, un huracán más en la larga historia de desastres que el mundo ya había enfrentado. Comenzamos a manipular las corrientes y las temperaturas del agua, creando las condiciones perfectas para que el fenómeno que habíamos diseñado cobrara vida. Al principio, la tormenta era pequeña, insignificante en el contexto de lo que esperábamos, pero a medida que las horas pasaban, el monstruo que habíamos desatado empezó a crecer. Primero los vientos aumentaron, luego las nubes se oscurecieron y el cielo, antes azul, se volvió una masa gris, cargada de una furia que sabíamos muy bien cómo habíamos alimentado. En la sala de control, el ambiente era frío y calculador. Los mandos militares se mantenían al margen,
observando cada detalle en las pantallas. Parecían emocionados, satisfechos de que todo iba exactamente como se había planeado. Pero nosotros, los científicos, sentíamos algo completamente diferente. Mientras el huracán ganaba fuerza y se dirigía implacablemente hacia su objetivo, una sensación de pesadez comenzó a apoderarse de nosotros. Sabíamos lo que estaba a punto de suceder y el costo humano que ello implicaba. Cuando la tormenta finalmente alcanzó la categoría 4, los informes meteorológicos comenzaron a llegar. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales, nadie había podido prever la magnitud de lo que estaba a punto de golpear. Los satélites mostraban imágenes aterradoras. La tormenta avanzaba hacia una costa densamente poblada, y en cuestión de horas, la destrucción sería total. Recuerdo el momento exacto en que los primeros informes de daños comenzaron a llegar. Los vientos huracanados ya habían comenzado a azotar los edificios en la costa, arrancando tejados, derribando árboles y sumergiendo calles bajo el agua. Las imágenes en las pantallas mostraban un caos total. Vehículos flotaban como juguetes en ríos de agua marrón, mientras las personas intentaban huir desesperadamente, buscando refugio donde no lo había. Pero fue solo cuando vimos la primera señal de la verdadera devastación que la realidad de lo que habíamos hecho nos golpeó. Una ciudad entera, que hasta hacía poco había estado habitada por miles de personas, estaba siendo borrada del mapa. Las cámaras satelitales mostraban cómo la marea creciente consumía todo a su paso. Calles que antes habían estado llenas de vida, de familias, ahora no eran más que escombros flotando en el agua. Mientras los altos mandos militares celebraban en silencio, intercambiando miradas de satisfacción, yo no podía apartar los ojos de las pantallas. Mi corazón estaba en un puño. Lo que habíamos hecho, lo que yo había ayudado a hacer, estaba costando miles de vidas. Sabíamos que el huracán estaba fuera de control, pero eso no parecía importarles a nuestros superiores. Para ellos esto era una victoria. La destrucción, el caos, era la prueba irrefutable de que habíamos dominado la naturaleza, que habíamos creado un arma capaz de aniquilar a cualquier enemigo sin necesidad de disparar una sola bala. Pero para mí, y para muchos de mis colegas, la realidad era mucho más oscura. Habíamos liberado una fuerza que no entendíamos por completo, y el precio estaba siendo pagado por personas inocentes, que no tenían idea de lo que les había golpeado. El clímax de la operación llegó cuando los primeros informes de bajas comenzaron a aparecer. Muchos muertos, heridos, desaparecidos. La ciudad costera había sido arrasada por completo. Los edificios más altos, los que se suponía ofrecerían refugio a aquellos que intentaban escapar de las inundaciones, estaban colapsando bajo la fuerza del viento y el agua. Vimos cómo uno de esos edificios, que había sido refugio para cientos de personas, simplemente se derrumbó. Los gritos de horror que llegaban por los pocos canales de comunicación que aún funcionaban eran sofocados por el sonido de la tormenta. En ese momento, en medio del caos, me levanté de mi puesto y miré a mis colegas. Nadie decía nada, pero sus expresiones lo decían todo. Estábamos moralmente devastados. Éramos cómplices de una catástrofe. Habíamos cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. El silencio entre nosotros contrastaba con las celebraciones contenidas de los militares. Ellos veían el éxito de la operación, mientras nosotros solo veíamos la tragedia humana que habíamos causado. La devastación que habíamos desatado no se podía medir en victorias militares. Se medía en vidas perdidas, en familias destruidas, en una ciudad que ya no existía. La tormenta, aunque creada por nosotros, parecía haber cobrado vida propia. Ya no era solo una herramienta en manos de los poderosos, sino una bestia descontrolada que había sido liberada al mundo. Y mientras nuestros superiores seguían celebrando el éxito de la operación, nosotros sabíamos que habíamos cometido un error irreparable. Un día, mientras revisaba los informes,
Recibí una llamada de uno de mis colegas. «Se está hablando de nosotros», susurró, con voz temblorosa. «Los altos mandos no están contentos. Quieren que seamos los únicos que conozcan el secreto». Yo sabía lo que eso significaba. No podíamos quedarnos con información que pudiera filtrarse. Era el momento de actuar, pero el peso de lo que habíamos hecho se sentía cada vez más pesado. Esa misma noche, llegué a mi departamento sintiendo que cada paso era un eco en un abismo oscuro. Abrí la puerta, y el olor a pólvora me golpeó como una ola fría. Miré hacia la mesa, donde había dejado algunos documentos sobre nuestro proyecto, y vi que estaban desordenados, como si alguien hubiera estado buscando algo. En ese instante, comprendí que el peligro no era solo un rumor, era real. Mis ojos se centraron en la ventana. Desde el 7º piso, podía ver la calle iluminada por faroles parpadeantes. Pero, al mirar más de cerca, noté un grupo de hombres de pie en la esquina, sus rostros ocultos por la sombra. Su postura era inquietante, como si estuvieran esperando. La adrenalina corrió por mis venas. Debía salir de ahí, y rápido. Tomé mi abrigo, y con un movimiento rápido, oculté los documentos más relevantes en el fondo de una mochila. Cada paso que daba hacia la salida me parecía un esfuerzo monumental. Mis pensamientos se agolpaban. Recordaba los rostros de mis colegas, uno a uno, preguntándome si también ellos estarían en peligro. En ese momento, el sonido de un cristal rompiéndose hizo eco en el pasillo, seguido de unos gritos ahogados. Corrí hacia las escaleras, sintiendo que cada escalón era un golpe de tambor que resonaba en mi pecho. En mi mente, los recuerdos de la isla arrasada emergieron con fuerza. Imágenes de los sobrevivientes, de las familias que habían perdido todo, de los niños que ya no volverían a reír. Esa culpa me perseguía, un monstruo que había creado mi propia mente, y ahora parecía que ese mismo monstruo había cobrado vida, acechando en la oscuridad. Cuando llegué al primer piso, el ruido se intensificó. Gritos, disparos y el crujido de la madera bajo el peso de una lucha. Miré a mi alrededor, buscando una salida, un camino que me llevara lejos de aquel lugar. En un giro, vi una puerta lateral y, sin pensarlo, la abrí. Era un pequeño almacén, lleno de cajas y polvo. Me agaché detrás de un montón de cajas, con el corazón latiendo con fuerza. La situación era cada vez más desesperada. De repente, escuché voces. «No podemos dejar que hablen. Tienen que desaparecer». Esa frase resonó en mis oídos. Eran ellos, los que estaban detrás de nuestra creación. En ese instante, entendí que no solo yo estaba en peligro. Todos los que conocía estaban marcados. Los científicos que habían trabajado incansablemente, que habían creído que estábamos cambiando el mundo, ahora se convertían en blanco. Sentí que el sudor me recorría la frente mientras intentaba calmar mi respiración. Sabía que no tenía mucho tiempo. La única opción era salir y encontrar un lugar seguro. Me asomé con cuidado por encima de las cajas. Aún podía ver la entrada principal y la puerta del almacén. Estaba a un paso de la libertad, pero también al borde de una trampa mortal. Y entonces, un grito desgarrador rompió el aire, seguido de un sonido sordo. Era uno de mis colegas. El horror se apoderó de mí. Salí de mi escondite, corriendo hacia la salida, mientras el caos se desataba a mi alrededor. Un hombre de traje oscuro salió de la oficina y en sus manos llevaba un arma humeante. Mis piernas se movieron por instinto, y justo cuando pensé que iba a ser atrapado, di un giro brusco y me escabullí por una puerta trasera. El aire fresco me golpeó en la cara, y la luz de la luna iluminó mi camino. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que el peso de mis acciones me perseguía. No solo se trataba de mi vida, era el secreto más oscuro de la humanidad, y ahora era un hombre marcado, un fugitivo. No sabía a dónde iba, solo corría. Mis pensamientos eran un torbellino de imágenes. La isla desapareciendo,
Las cifras de muertes, la sombra de mis colegas siendo abatidos. Sabía que mi vida estaba en juego, pero también la de muchos otros. Con cada paso, el terror se adueñaba de mí, pero había algo más profundo, un deseo de redención. Finalmente, llegué a un barrio poco iluminado y, con la respiración entrecortada, encontré refugio en un viejo hotel. Al entrar, la recepcionista me miró con desconfianza. ¿Estás bien?, me preguntó. Todo lo que pude hacer fue asentir. No podía contarle lo que estaba sucediendo. No quería arriesgar su vida. El reloj marcaba la medianoche, y mientras me sentaba en la habitación, la realidad de lo que había hecho me golpeó con fuerza. Cada minuto que pasaba, el miedo se convertía en un compañero constante. Miré por la ventana, observando el cielo despejado, y sentí que, de alguna manera, las estrellas me observaban. Había una conexión, una lucha interna entre el terror que había desatado y la posibilidad de redención. Y así, mientras el mundo seguía girando fuera de esas paredes, entendí que debía seguir escondido. Tenía que vivir con el miedo, la culpa y el horror de ser parte de la creación de la más devastadora arma humana en la historia. Me convertiría en un espectador silencioso, esperando el día en que pudiera hacer las paces con lo que había hecho, aunque temía que ese día nunca llegara. Hoy en día sigo fugitivo. Vivo en un país cuyo nombre ni siquiera figura en los mapas. Tengo un trabajo honesto dentro de un supermercado, y la gente me da a diario los buenos días. Espero que este perfil bajo me ayude a disuadir a mis persecutores, pero debo admitir que no soy feliz, especialmente cuando veo las noticias que hablan de la gran cantidad de huracanes que se forman hoy en día en el Océano Atlántico.